Jezreel, donde Dios siembra. Nuestro propósito es compartir las verdades de la palabra de Dios, que han demostrado ser vigentes y relevantes para transformar las vidas de todos aquellos que ponen su confianza en Cristo Jesús. Bienvenidos a la prédica de hoy. Vamos al libro de los Hechos, capítulo 16. Bienvenidos y bienvenidas todos quienes nos acompañan por primera vez. Cada mes, más o menos cada mes, estamos trabajando una temática específica. Durante los 4 o 5 fines de semana que tengamos, trabajamos un tema. En el mes de agosto trabajamos el de la iglesia orante. Los temas tenían que ver con oración. Hoy estamos dentro del mes de agosto trabajando el tema del Espíritu Santo, porque decíamos que para la vida cristiana hay 3 elementos que son fundamentales. Los llamamos las columnas o los ejes transversales. Son elementos que siempre tienen que estar presentes en nuestras vidas. Uno es la oración. Un cristiano sin oración es un cristiano sin comunicación. ¿Cómo recibe dirección? ¿Cómo recibe consejo? ¿Cómo recibe amonestación si no tiene comunión con el Señor en comunicación de oración? Entonces la oración es importante para poder recibir de Dios y también para poderle comunicar a Dios acerca de nuestros sentires. Eso lo trabajamos en el mes de agosto. El segundo eje transversal importante es el Espíritu Santo, y ese es el que estamos trabajando, en julio. En agosto estamos trabajando el Espíritu Santo, estamos hablando del Espíritu Santo. Y el tercer elemento fundamental es la Biblia, y nosotros normalmente nuestro manual de edificación, de predicación, de enseñanza siempre será la Biblia, ya sea en dispositivo como la tiene mucha gente ya hoy día, o seguimos en los que tenemos más de 50 años tradicionalmente apegados al papel. Pero la Biblia para nosotros es fundamental. Usted no va a ver que nosotros estudiemos otro libro diferente que sea la Biblia. Si usted, y Dios le da la gracia de estar los próximos 40 años en la iglesia, seguiremos estudiando la misma Biblia, así que no se preocupe. Lo que hacemos es buscar cada día una Biblia que nos ayude a entender y comprender más profundamente y mejor lo que aprendemos. En este caso voy a usar una de las mejores Biblias para mí. Esta es una de las mejores Biblias para mí, y la razón por la que considero que es la mejor es que la letra es más grande. Ya a esta altura del paseo uno tiene que buscar es eso. Todas las Biblias sirven y no son útiles, pero ya uno en cierta edad tiene que buscar la que tenga la letra más grande posible. Esta tiene letra grande, así que es una de las que más me gusta usar. Y vamos a estar en el libro de los Hechos, capítulo 16. ¿Está usted ubicada en el libro de los Hechos, capítulo 16? Este capítulo 16 comienza en el 1540. O sea, aunque está allí de forma escrita, el capítulo 16 en el versículo 1, usted puede remitirse al capítulo 15, versículo 40, donde dice: y Pablo, escogiendo a Silas, ¿está bien? ¿Estamos ahí? Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Ahí comienza, en la historia del libro de los Hechos, el segundo viaje misionero de Pablo. Pablo había hecho un primer viaje misionero, recorriendo ciertas provincias de Asia, ciertas ciudades, y en esas ciudades la intención de Pablo era poderse reunir con los cristianos que ya existían, o poder evangelizar y comenzar un ministerio cristiano en esas ciudades. Entonces, el primer viaje misionero lo hizo juntamente con Bernabé. Para este segundo viaje misionero, que comienza en el 15, versículo 40, ya no está con Bernabé como compañero de viaje. Al menos comenzó con uno llamado Silas. ¿Quién es Silas? Poca información tenemos de ello, pero podíamos buscar en el libro de los Hechos y en las epístolas de Pablo, que seguramente a Silas lo menciona más de una vez, como un compañero de misión. Entendamos que cuando hablamos de las misiones, a veces la gente piensa que misiones es hacer esto: es coger un barco e irse a recorrer ciudades en el mundo hablando de Cristo. Misión simplemente es cumplir un encomendado que Dios a cada uno de nosotros nos hace. O sea, cada cristiano es un misionero, porque usted debe vivir la vida con una misión. ¿Cuál es la misión de Dios para su vida? Si usted define eso, lo llamamos normalmente en la parte administrativa, lo llamamos ¿cuál es el propósito de vida? ¿Cuál es el proyecto de vida? Se trabaja con los jóvenes. Lo que estamos diciendo es ¿cuál es su misión en la vida? ¿Para qué está usted en la vida? ¿Qué es lo que Dios va a hacer a través de usted que no haría a través de nadie más? Esa es su misión. Obviamente hay algunos que, como Pablo, Dios los llama a ese tipo de misiones.
que son misiones de pronto en el extranjero, que son misiones en lugares que son de difícil acceso, que es lugares de culturas de difícil introducción del evangelio. Bueno, esa es una misión, pero eso no quiere decir que los únicos misioneros son los que se van a otra parte. ¿Usted dónde está? Familia, lugar de trabajo, lugar de estudio, vecindario, ciudad en la que vive, país que Dios le ha dado por herencia. Usted es un misionero o misionera allí. Hay que descubrirlo y vivir conforme a ello. Como Pablo fue llamado a eso, cuando Dios llamó a Pablo le dijo que lo iba a llevar para que fuera testimonio ante los gentiles, y eso quiere decir más allá de las fronteras de Israel. Entonces Pablo se movía dentro de las ciudades que en ese tiempo se conocían como Asia, Asia Menor, y empieza a incursionar a lo que se llama la Europa continental. Este capítulo 15:40 comienza con un compañero de viaje llamado Silas. Así que normalmente no estamos solos en las tareas, siempre Dios coloca a alguien más. Jesús a sus discípulos, cuando los mandó a hacer misión a las ciudades donde luego él iba a llegar, los mandó siempre de dos en dos. Y siempre es bueno tener en cuenta eso, porque uno solo fácilmente se puede desanimar, desmotivar, o muchas veces los problemas pueden superar la capacidad de uno. Pero cuando vamos dos, mutuamente nos animamos, y dice en el libro de Eclesiastés capítulo 40, mejor son dos que uno, porque si uno se cae, el otro lo puede levantar. Y dice que tienen mejor paga de su salario. Obviamente, si unimos esfuerzos, los resultados pueden ser mejores. Así que el Señor sabía cómo hacía las cosas. En este caso, Bernabé ya no estaba con Pablo. Pablo arranca con Silas y empieza a pasar por Siria y Cilicia. Si usted busca normalmente algunas Biblias, al final trae mapas. Y bueno, los mapas están allí no para rellenar las páginas últimas de la Biblia, sino para consultar los lugares, para que uno más o menos se ubique. Estamos hablando de que Pablo está en Antioquía, es una ciudad en Asia, y de ahí empieza a partir hacia otras ciudades de Asia Menor y moviéndose hacia el occidente para llegar finalmente hasta Roma, que es la última estadía o el último paso en su misión de Pablo en la tierra. Pero estamos apenas empezando a recorrer, dice aquí, Siria y Cilicia. Muy bien, ahora sí nos metemos en el capítulo número 16. Dice, después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Y al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Entonces esta es como la introducción a ese primer viaje, a ese viaje en esta primera etapa. Pablo baja a dos ciudades, Derbe y Listra, y allí se encuentra con un personaje que ya en la Biblia a nosotros nos es más familiar que Silas, Timoteo. Timoteo habitaba en la ciudad de Listra, era hijo de un griego y una mujer judía, y entonces Timoteo seguramente ya había conocido al Señor, porque dice que tenía Timoteo buen testimonio en la ciudad, tanto de Listra como de Derbe como de Listra, y que de alguna forma Timoteo era esos discípulos que venían preparándose no sabiendo para qué. Muchas veces usted en la vida cristiana se está preparando, porque lo que nosotros hacemos es un proceso de preparación. La predicación nunca es un entretenimiento. La predicación no es simplemente un espacio que necesitamos para mantener ese esquema de que al menos una vez a la semana yo tuve comunión con otros cristianos. La predicación, como cualquier otro tipo de edificación o enseñanza, es para prepararnos, para vivir el propósito o misión de Dios para nuestras vidas. Muchas veces nosotros nos estamos preparando y no sabemos para qué. De pronto Timoteo es ese tipo de personajes que está dentro de la comunión con otros cristianos, dentro de la congregación, que se está preparando cada vez que se reúne, cada vez que ora, cada vez que se capacita, pero no sabe para qué Dios lo va a usar, hasta que llega el día en que Dios dice, para esto es que te necesito. Y allí con Pablo comienza Timoteo también a formar parte del equipo de la misión que Pablo había comenzado con Silas. Así que de pronto en cualquier momento Dios le va a decir a usted, mire, para esto es que yo lo tengo a usted en la vida. Usted ha venido preparándose, habilidades, talentos naturales. Fuera de eso, como cristiano, los dones que Dios le ha entregado por el Espíritu Santo es para que en este momento usted se una a este equipo y lleve a cabo ciertas misiones que tengo especiales. Y usted tiene que estar preparado para eso. Uno no se prepara para saber,
Uno se prepara para actuar. La tendencia del mundo es que se preparan para saber muchas cosas, pero no ponen en práctica muchas cosas que saben. Nosotros lo que vamos aprendiendo del Señor seguramente nos pone en la experiencia de ponerlo en práctica. En el caso específico, como Timoteo era de padre griego, seguramente algunas costumbres que tenía la cultura judía no las había observado. ¿Como cuál? La circuncisión. Algunos varones saltaron ese versículo rapidito diciendo, no, yo no paso por eso, fue de Timoteo. Sí, efectivamente, no tenemos que hacer todo lo que los judíos hacían. Una de las características del pueblo de Israel, cuando Dios llamó a Abraham y conformó esa nación, es que la señal para participar de ese pueblo era la circuncisión. Entonces todos los varones a los 8 días de nacido les circuncidaban para que esa fuera la señal como miembros de ese pueblo escogido por Dios. Los judíos trataron de mantener eso y aún todavía la cultura judía, en muchos casos los ortodoxos la observan. Como Pablo está trabajando obviamente con judíos inicialmente y encuentra un misionero que es griego, le pide que para no ser piedra de tropiezo para otros judíos se circuncide. Ahora, tiene uno que ser muy buen discípulo para aceptarlo, ¿cierto? Vamos a ver si en las células de hombres les decimos que si quieren ser discípulos en la iglesia tienen que pasar por la circuncisión. No necesariamente. Pero en este caso Pablo le propuso a Timoteo y Timoteo lo hizo. ¿Para qué? Para que de alguna manera él pudiese ser más efectivo en el ministerio con judíos. Los gentiles no tenían que hacerlo. Pero él, como tenía madre judía y por vientre un judío nacido de madre judía y judío, entonces que él conservara y aplicara los principios y parámetros que el judaísmo tenía. Y Timoteo no tuvo problema. Y quiero decir con esto que la circuncisión no es necesaria para la salvación. Así que tranquilo, para ser salvos solamente necesitamos creer en Cristo Jesús. Pero lo hizo. ¿Está bien? Para ilustrar un poquito la situación, se unieron entonces, ¿ya van cuántos? Ya van 3, eran 2, Pablo, Silas, y ahora se suma Timoteo. Pero ¿quién está haciendo la narrativa de todo esto? Lucas, que es el autor del libro de los Hechos, y él está incluido en la narrativa, o sea que es un equipo que inicialmente mencionan a 2, pero finalmente se convierte en un equipo de 4 personas. Siempre tengamos en cuenta eso, una persona sola, por muy capaz que sea, nunca lograría hacer todo lo que 4 cuando se unen logran. ¿Está bien? Siempre piense de esa forma. Por eso es mejor 2 que 1. 1 es bueno, pero 2 es mejor. 3, mucho mejor. 4 es un muy buen equipo. Aquí hay 4 personas trabajando. Resultado de eso, en el versículo 5 dice, así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaba en número cada día. ¿Sí ve que la efectividad de trabajar en equipo se multiplica? Y esto es bueno en la iglesia. Usted no asiste a una iglesia para, vuelvo a insistir, cumplir el requisito de que una vez a la semana tengo un tiempo para Dios. Usted no asiste a la iglesia para eso, o al menos no solamente para eso. Usted asiste porque la Biblia dice 6 días trabajarás y 1 descansarás para honrar a Dios en él, y parte de ese honrar a Dios es darle un tiempo especial a Dios. Pero más que eso es para poderme unir con otros para cumplir las misiones que Dios nos llama a cumplir. Tenemos muchas cosas por hacer. Todavía hay una gran cantidad de personas que no conocen de Jesús a quienes tenemos que ir. Todavía hay una cantidad de necesidades que tenemos que ir a llenar y a suplir. Bueno, si nos unimos, trabajamos 2, 3, 5, 10, 50, obviamente será mucho más efectivo. En ese sentido, el resultado es que el número va creciendo y las iglesias se van fortaleciendo. Lo normal de una iglesia como estas es que crezca. No es el objetivo. Aquí no estamos diciendo, miren, aquí todavía hay sillas vacías y ustedes que no invitan a nadie. No, seguramente la gente va llegando, pero llega un momento en que por espacio, el plan de ordenamiento territorial que tenemos, nos van a decir no pueden reunir más de 200 personas en este lugar. Usted sabe que esa es la condición aquí. Aquí podemos estar como iglesia, funcionar dentro de un sector de vecindario habitacional, porque tenemos una antigüedad de más de 20 y tantos de años, pero no nos dan opción a que nos reunamos más de 200. O sea, nuestras reuniones nunca van a pasar de 200 por orden territorial. Pero podemos hacer varias reuniones, o sea, podemos tener 5 de 200 y no incumplimos la norma y podemos usar el espacio. Pero lo que pensamos es que después de 300, 350 personas, ya perdemos el contacto relacional directo.
Cuando el grupo, el volumen se aumenta, es difícil mantener la relación directa. Sé que usted asiste porque normalmente hay una estadística de cuántas personas asisten, pero ¿quién es usted? De pronto ya no lo sabemos, después de 350. Entonces ahí es cuando pensamos, esa es nuestra dinámica ministerial, cuando ya llegamos a un número donde las relaciones interpersonales se vuelven distantes, en que buscamos dónde es que el grupo de personas que asisten está ubicada en su vivienda, o sea, dónde viven ese grupo de personas dentro del sector. Y allí empezamos a buscar una sede que podamos establecer donde le quede más fácil a las personas de ese sector llegar allí y poder nosotros desocupar un poco este espacio para volverlo a llenar. Y que ese lugar, obviamente, comience con las personas que están en ese lugar, sigan creciendo y asimismo en su momento tengan una multiplicación. Así es como extendemos el ministerio. Nosotros no somos una mega iglesia, somos una iglesia que se multiplica de forma permanente y constante. Y lo hacemos es en beneficio de que no perdamos las relaciones directas y que tengamos opción de podernos ubicar lo más cerca posible para que el desplazamiento y tiempo sean lo mínimo. ¿Está bien? Esa es la dinámica. En este caso las iglesias se fortalecían, iban creciendo. Muy bien, vayamos a la segunda escena de esta historia, versículo 6. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciéndole: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que anunciásemos el Evangelio. Muy bien. ¿En qué consistía la misión de Pablo? La misión de Pablo consistía en llevar el mensaje que había aprendido de Jesús de salvación a todas las personas que quisieran escucharlo. Así que cuando Pablo inicia este viaje, no es un viaje de placer, no es un viaje de vacaciones, es un viaje intencional. Van a ir a ciudades o donde ya hay iglesias para fortalecerlas y animarlas, o a lugares donde no hay iglesias y comenzar el trabajo de una iglesia. Entonces la misión de Pablo es hablar de Cristo Jesús. ¿Eso es bueno? Excelente. Eso fue lo que Dios le llamó a hacer y eso es lo que él estaba haciendo. Pero usted va a encontrar aquí ya la presencia del Espíritu Santo, tema de nuestro mes, el Espíritu Santo. ¿Qué hizo el Espíritu Santo cuando Pablo quería ir a ciertos lugares a hablar la palabra de Dios? Se lo impidió, no le permitió. Entonces uno aquí empieza a tener ciertas preguntas por hacerse. Si Pablo está predicando la palabra de Dios, que fue a lo que Dios lo llamó, y si Pablo está buscando ir a lugares donde posiblemente no se haya predicado antes, ¿por qué el Espíritu Santo sale a impedírselo? ¿Es malo lo que Pablo está haciendo? ¿Es incorrecto lo que Pablo está haciendo? No. Es bueno que vaya a hablar de Cristo, es bueno que vaya a hablar donde nunca ha oído nadie hablar de Cristo. Es bueno ir a fortalecer las iglesias que ya lo conocen. Es bueno hacerlo, pero ¿por qué entonces el Espíritu Santo 2 veces dice les obstaculizó el camino? Y esto es bueno entenderlo porque muchas veces usted tiene buenos pensamientos, buenos planes, buenos proyectos, pero de alguna manera Dios se encarga de estorbárselos. Y entonces viene la pregunta: ¿y por qué si es bueno no es una cosa mala, no es una cosa pecaminosa, no es una cosa inmoral, no es una cosa que va contra la ley? ¿Por qué si lo que yo pretendo hacer es bueno, Dios no me permite hacerlo? Y ahí es donde muchos cristianos empiezan a enredarse en su relación con Dios, porque piensan que simplemente Dios sale a estorbar en un momento determinado nuestro caminar, porque simplemente quiere dañarnos o quiere afectarnos o no nos quiere dar gusto en lo que queremos. Y esa no es la razón. Dios sabe que muchas cosas que estás haciendo o que pretendes hacer, que has proyectado, son buenas, pero a veces te estorba porque Él tiene cosas mejores. Sobra decir que obviamente Dios va a salir siempre a estorbarnos cuando hacemos cosas malas. Eso sobra. Es más, ni siquiera debíamos pensar en hacerlas. El problema de un cristiano muchas veces no es entre lo bueno y lo malo, sino entre lo bueno y la voluntad de Dios. Y muchos cristianos se quedan en el parámetro de yo hago cosas buenas, pero no siempre están haciendo lo que Dios quiere que haga. Por eso nos encontramos a veces en ciertas situaciones de aprieto que no funcionan, no fluyen como uno quisiera, y uno le está diciendo: Señor, ¿pero acaso no es tu voluntad? ¿Acaso esto no es bueno? Pues sí, pero no es lo que quiero que hagas ahora.
Y eso fue lo que le pasó a Pablo. 2 veces el Espíritu mismo le impidió. Si usted toma un mapa, él viene del oriente hacia el occidente. Posiblemente pudo Pablo tomar dirección hacia el oriente, meterse hacia China, pero Pablo venía hacia el occidente. Entonces empieza a recorrer de Antioquía hacia el occidente y va a bajar al sur, y el Espíritu Santo le dice: no baje al sur. Entonces dice: bueno, si no es al sur, ¿es a dónde? Al norte. Entonces me voy a subir al norte, y cuando va a subir al norte, el Espíritu Santo le dice: tampoco es en el norte. Entonces viene del oriente, va para el sur y le dicen que no, va para el norte y le dicen que no. Entonces la única opción que le queda a uno, ¿cuál es? Siga hacia el occidente. Y eso es lo que Dios trata de a veces hacer. Usted a veces se siente que golpea para un lado y golpea para el otro, y ya para retroceder, y como que solamente hay una dirección que seguir. Hágale, porque seguramente Dios está encauzándolo. A veces no somos tan sensibles para escuchar lo que Dios quiere, aunque ese es el deseo más grande del corazón. ¿Cuál es tu voluntad, oh Dios mío? Muéstrame lo que yo voy a hacer. Y efectivamente Dios nos va dirigiendo, pero a veces pone ciertos elementos en el camino que nos estorban para podernos encauzar. Y lo que Dios quería con Pablo en ese momento es que fuera mucho más allá de lo que él había pensado o planeado. ¿Y sabe que esto es una verdad para todo cristiano? Porque los pensamientos de Dios siempre son mucho mejores y mayores que los que nosotros tenemos. Si estás pensando algo bueno, créeme que Dios tiene algo con que te va a superar. Si has creído que estás haciendo lo correcto, créeme que aún Dios tiene cosas que son mucho mejores que las que estás haciendo. No porque las que estés haciendo no sean buenas, sino porque Dios tiene cosas mejores. ¿Y qué sucedió en ese tránsito? Bueno, voy moviéndome, no sé exactamente. Si le preguntáramos a Pablo en este momento: Pablo, ¿y usted sabe cuál es la voluntad de Dios para su vida? Él diría: sé que tengo que predicar, pero no sé a dónde, porque no me da espacio, el Espíritu Santo no me permite, entonces no sé a dónde, pero sigo buscando a Dios para que me dé dirección. Y la dirección de Dios viene. ¿De qué forma vino en el caso específico de Pablo? A través de una visión. Por eso la Biblia dice que Dios puede hablar a través de su palabra, a través de visiones, a través de sueños, a través de circunstancias. Dios puede hablar de muchas formas. Lo que uno tiene que estar es atento a ver cómo Dios nos va a hablar Dios. En este caso, Dios optó por decirle a Pablo hacia dónde dirigirse a través de una visión. Dice que en esa visión él vio a un hombre macedonio. Y ese hombre macedonio le dijo a Pablo: Pablo, ven y ayúdanos. Esa fue la forma en que Dios le comunicó hacia dónde quería que fuera. Si usted busca el mapa, entonces nos encontramos con Pablo saliendo de Antioquía, yendo hacia el occidente, pero llega a una región que hoy día la conocemos como Turquía. Y entonces Pablo ahí dice: Señor, ya lo único que me queda es el mar. Vengo de allá, no me dejas ir al norte, no me dejas ir al sur, me queda solamente el mar. Y lo que le dice Dios es: pasa el mar Egeo. Y cuando pasa el mar Egeo, al frente está la Europa continental, y ahí está la ciudad de Macedonia, la región de Macedonia, con la ciudad de Filipos, que es la capital. Lo que le está diciendo Dios a Pablo es: Pablo, estás bien encaminado en querer hacer mi voluntad, pero yo lo que quiero es proyectarte más allá de lo que tú has pensado hasta ahora. ¿Sabe que Dios tiene buenos planes para usted? Dice el libro de Jeremías 29:11: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Su mejor sueño, Dios lo tiene en consideración, su mejor plan, su mejor proyecto, pero déjese direccionar por Dios, porque a veces somos tercos. Cuando Dios nos dice no, nosotros insistimos. Como no es malo, ¿por qué no hacerlo? Y podemos tener buenos resultados, pero no los óptimos de Dios. Y lo que uno debe procurar en la vida no son los buenos resultados, sino el poder glorificar a Dios con lo que Dios tenía preparado para que yo hiciera. Y en ese sentido Pablo había aprendido, y cuando Dios le da la visión de pásese a Macedonia, inmediatamente él toma camino hacia Macedonia. Entonces, segunda escena del paseo. Encontramos a un hombre que tiene una misión, la tiene clara, sabe qué es lo que Dios espera de él. En un momento determinado, en el caminar dentro de esa misión, a veces comienza a encontrar ciertos obstáculos. No desiste del proyecto, no se desanima por la circunstancia, sino que busca más la dirección de Dios para que Dios le diga: esto es lo que quiero que hagas ahora. Y una vez que lo sabe, inmediatamente se encamina hacia ello. De seguro Dios le estará hablando a usted muchas cosas en su vida, y le estará aclarando el panorama y le estará direccionando sobre cosas que usted debe hacer conforme a su voluntad. Siga, no se dé por vencido, no se rinda. El Espíritu Santo tiene cosas preparadas. Vamos a entrar entonces a la escena donde qué tenía preparado el Espíritu Santo en la ciudad de Filipos. Recuerde que estamos hablando del Espíritu Santo.
Aquí no son corazonadas, aquí no es el consejo de otros, sino el Espíritu mismo era el que estaba direccionando. Versículo 11. Zarpamos pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samatrocia, que es una isla, y al día siguiente a Neápolis, otra isla, y de allí a Filipo, capital en ese caso de Macedonia, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia. Estuvimos en aquella ciudad algunos días. Entonces llega a donde el Espíritu Santo no le está estorbando, se le está diciendo que aquí es donde quería tenerte. Cuando usted experimente eso en su vida, que estás en el lugar donde Dios quiere que estés, que estás en el ambiente donde Dios quiere que estés, que estás con las personas con las que Dios quiere que estés, no va a sentir usted ningún tipo de situación incómoda. Usted va a ver que eso va a fluir, porque era ahí donde Dios te quería tener. Y es porque Dios tenía algo preparado para ti. Ya llegaron ellos y empezaron entonces ya a disfrutar de la ciudad de Filipo y a empezar a pensar qué vamos a hacer en esta ciudad que Dios tiene preparado. Versículo 12. Y de allí a Filipos, que es la primera ciudad, en el 13, y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración. Y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Entonces, primera experiencia en la ciudad de Filipo, donde Dios quiere que él esté. Y es una experiencia de esas agradables. Estamos hablando de dirección del Espíritu Santo. Pero, ¿en qué momento fue que Pablo se encontró con esos cristianos? En el momento de la oración. Es una provincia romana, no es una provincia judía, es una provincia romana. Obviamente lo que prima allí es la cultura romana y por la parte intelectual la cultura griega. La parte espiritual para ellos no es como la estamos viendo de pronto hacia el lado de Jerusalén, hacia el lado de Éfeso. Esto es nuevo, esto es diferente. Pero la gente, mire que sale al tiempo de la oración. La gente normalmente en su interior experimenta la necesidad de orar. Hágalo como lo haga. Les contaba hace 8 días, mi mamá tenía todas las novenas habidas y por haber a todos los santos, y ella normalmente tenía un ciclo de leer sus novenas. Esa era la forma en que ella sabía cómo orar. A Dios gracias, se hizo cristiana y de alguna manera entendió que no solamente era la repetición de ciertos rezos, oraciones que estaban escritas, sino que también podía hablar con Dios. Y no había mejor momento para mi vida ver que cuando llegaba del colegio subía a la habitación de mi mamá que trabajaba, solo que en los espacios que le quedaban libres la encontraba al lado de su cama arrodillada con su Biblia abierta sobre la cama leyéndola. Y esa era la manera más agradable para mí, porque de lo contrario me tocaba ir a acompañarla a la misa de ánimas en el cementerio, a la porciúncula, a todas las iglesias donde ella iba y camine al lado de ella. Ya por lo menos cuando la encontraba de rodillas al lado de la cama, solamente la dejaba en silencio para que ella siguiera leyendo su Biblia. Había aprendido que con Dios me puedo relacionar donde yo quiera que esté. Y lo único que necesito es su palabra y la oración para conectarme. Aquí la gente va a conectarse con Dios en oración. Y lo hacían, no había seguramente una sinagoga, lo hacían junto al río. Se necesitan espacios especiales para poderse congregar y orar a Dios. Porque a veces nosotros clasificamos las iglesias dependiendo de la estructura física que tienen. Entonces, si es una iglesia que tiene, como en Estados Unidos, jardín, que tiene colegio, que tiene gimnasio, esa es una buena iglesia. En cambio nosotros aquí chichipatos que nos toca acomodarnos en los espacios habidos, ¿la iglesia se define por la estructura física? No. Claro, si podemos, si tenemos la opción de mejor condicionamiento físico para cumplir la tarea, estamos en la obligación de buscarlo. Pero eso no es lo que hace mejor el trabajo. ¿Cuántas iglesias hermosas que hoy son patrimonio histórico y cultural están vacías? Iglesias hermosas con una capacidad inmensa, pero que están vacías. ¿Es la iglesia en cuanto a la estructura física lo que se necesita? No. Esta iglesia de pronto no tenía esa estructura y simplemente se reunían donde había espacio y lugar. Llámelo culturalmente para nosotros paseo de olla, junto al río. Se reunían allí y oraban en ese lugar. ¿Y quiénes eran las que se dirigían a ese lugar? Mujeres. Levanten la mano los varones.
que todavía, o si no, les invitamos al Congreso de Medellín, ¿cierto? Y usted dice, oiga, las iglesias están más llenas de mujeres que de hombres. Sí, la estadística nos dice que muchas veces la asistencia, al menos pública, es más de mujeres que de hombres. No quiero decir que haya más hombres o mujeres cristianos, eso pues no sabemos el corazón de cada persona, pero por lo menos la exposición pública son más fáciles las mujeres que los hombres. A los hombres les cuesta más eso ir a la iglesia y de pronto cuando empiezan y que hay que arrodillarse y que hay que pararse, no, vaya usted y ore por mí, yo lo hago aquí, ¿cierto? Y normalmente acceden a la televisión y los programas televisivos. Y cuando van a pedir el diezmo cambian de canal. Bueno, eso está bien, eso son dinámicas particulares. Pero bueno, lo que estamos diciendo es que un grupo de mujeres se movía. Y Pablo, con Silas, ¿quién más? Timoteo y Lucas, se unieron a ellos. ¿Iban a qué? A orar. Oiga bien, el elemento del mes de julio, oración. La oración. Es importante la oración, lo más importante que hay es poderse relacionar en comunión con Dios. Y la oración es vital en ello. Iban a orar y Pablo se une, vamos a orar, vamos a reunirnos. Y cuando están reunidos empieza Pablo a hablarles de Cristo Jesús. Tiene ese espacio, esa oportunidad. Y efectivamente las personas que quieren orar quieren también saber del Señor, ¿o no? La gente cuando dice yo quiero ir a un grupo de oración, muy chévere, ¿va a orar solamente? No, va a orar, pero también va a aprender en la Biblia a conocer mejor a Dios para cuando ore sepa más específicamente cómo orar. Entonces la oración y la instrucción siempre van juntas. Cuando nos reunimos tenemos un tiempo de adoración, de alabanza, de oración y luego tenemos un tiempo de instrucción. Este es el tiempo de instrucción donde aprendemos cómo mejor relacionarnos con Dios. Bueno, eso está haciendo Pablo con esa gente. Y hay una mujer llamada ¿cómo? Lidia, ¿no? ¿Que era de dónde? Tiatira. Bueno, si usted busca el mapa, estamos en la región de Europa continental, lo que hoy sería como Grecia por allí, y resulta que Tiatira está en la parte de Asia. O sea que era una mujer que había conocido de pronto de Jesús allí en Asia, en Tiatira, y cuando se trasladó por asuntos de negocio hacia Filipo, allí no dejó de ser cristiana, sino ahí siguió siendo cristiana, porque es que a veces los cristianos son cristianos en su iglesia, pero si se van a otro sector físico en cuanto a geografía, inmediatamente dejan de ser cristianos porque yo ya no tengo iglesia donde ir. ¿Quién dijo que a uno le define la iglesia? La relación con Dios es una relación personal y donde quiera que vaya esa relación permanece. Y si es una relación que constantemente está creciendo, normalmente siempre voy a buscar con quién puedo acompañarme para seguirlo haciendo, porque mejor son dos que uno solo. Entonces esta mujer viene de Tiatira, se ubica en Filipo porque vendía púrpura, era comerciante y como comerciante no tenía problema para sacar tiempo e ir a orar. Porque es que a veces el problema de muchos es que yo tengo mucho trabajo. Yo soy una persona ejecutiva, yo soy un comerciante, hoy llamaríamos un empresario y yo no tengo tiempo para ponerme a reunir con otros a orar. ¿Quién dijo que no? Usted necesita hacerlo. Porque usted necesita recibir instrucción, dirección, conocimiento para que cuando usted actúe en su trabajo, en su misión específica, usted sepa qué tiene que hacer y qué no hacer. A veces la gente ve la iglesia como simplemente un asunto religioso. ¿Quién dijo? O por lo menos aquí no somos así. Aquí no venimos a congregarnos para cumplir con el requisito religioso de su vida, para darle el barniz espiritual a su vida. Aquí nos reunimos para poderle decir, Señor, enséñame acerca de lo que necesito para cuando esté en mi trabajo, en mi estudio, en mi vida familiar, en mi vida social, cómo decidir acertadamente. Eso es lo que uno tiene que hacer. Así que usted no se puede perder el privilegio, como Lidia lo hacía, de reunirse a orar y a pedir dirección de Dios. Y parece ser que ella era la que motivaba a esta gente en este sector que apenas la palabra de Dios empezaba a entrar a orar. Así que no solamente era un creyente, sino que se había convertido en un líder. Hacemos discípulos, desarrollamos líderes. Un discípulo que empieza a caminar con el Señor naturalmente se transforma, se convierte en un líder. Un líder es aquel que empieza a influir en otros. Un líder no es el que aparece en la plana del periódico, un líder no es el que sale en televisión. Un líder es el que tiene la capacidad de influir sobre otras personas. Y ahí se traslada, ahí comienza a vivir su experiencia cristiana en un ambiente nuevo, pero empieza a contagiar a otras personas. En este caso, una mujer a quien contagiaría.
a más mujeres. Por eso nuestros movimientos tienen características de género. El movimiento de hombres de verdad son hombres. El movimiento de mujeres sabias son mujeres sabias. ¿A quiénes deben alcanzar los hombres? A las mujeres. Porque hay algunos que son así. Les gusta hablarles a las mujeres de Cristo Jesús. Bueno, está bien, a todo el que se mueva, es objetivo militar. Pero si usted es varón, busque varones. Y si usted es mujer, busque mujeres. Y si usted es joven, busque jóvenes. Si usted es profesional, busque profesionales. Si usted es una ama de casa, busque otras amas de casa. Busque específicamente el ambiente donde más naturalmente usted puede influir. Y eso hizo Lidia, y se reunía con otras mujeres, y ese día que Pablo llegó y empezó a darles instrucción, ella se sentó y dice que su corazón estuvo atento a lo que el Señor decía. Y empezó a percibir, era una persona que ya sabía, había llegado primero que Pablo, era la que estaba generando influencia en el ambiente, pero cuando llega Pablo, ¿qué hace? Actitud enseñable. Porque a veces ese es nuestro gran problema. Sabemos tanto, conocemos tanto, tenemos tanta experiencia que si alguien viene a enseñarnos, lo evaluamos, lo escaneamos y decimos, este no tiene nada que decirme. Tenga cuidado, porque se puede estar perdiendo de muy buenas lecciones para su vida, porque su escarnio no funciona como el de Dios. Lo que Dios mira es el corazón, no las apariencias. Y uno tiene que tener una capacidad de ser enseñable todo el tiempo. Y esto lo digo con hecho y razón. Muchas veces cuando no estoy predicando en la iglesia hay gente que viene y se devuelve. ¿Por qué? Porque he enseñado equivocadamente que el secreto de que Dios le puede hablar a uno está en cualquier persona, no en una persona particular. Así que si usted viene y no es el pastor normal de la iglesia el que está predicando, no se devuelva. Porque a lo mejor ese día Dios le va a decir algo que usted nunca va a oír por mí a través de otro, y esa lección usted la necesitaba en su vida. Así que, por favor, hagamos correctivos. Y no estoy hablando de otra iglesia, estoy hablando de aquí. Perdón, estoy hablando con los que no vinieron hoy. Porque como dijeron, no, la semana pasada no vino, a lo mejor esta tampoco. No, de vez en cuando vengo a la iglesia para que no se pierda. Pero lo que hay que hacer es eso. Hay que estar atentos, hay que estar enseñables. Y el Señor empezó a hablarle a Lidia y le tocó el corazón a Lidia. ¿Y qué hizo Lidia? Inmediatamente va donde Pablo y le dice, Pablo, quiero que usted me tenga por fiel al servicio del Señor y que me dé la oportunidad de servirle a usted. Usted ya nos ha servido, déme la oportunidad de llevarle a mi casa y que se hospeden en mi casa. Pablo tenía ya hotel listo, no, Trivago, no le funcionó. ¿Sabe por qué? Porque él había hecho reservas para Asia y está en ¿dónde? Macedonia. Y entonces no había tenido tiempo en el WhatsApp de mandar mensajes, así que estaba sin alojamiento ese día. Y Dios le dice a Pablo, no se preocupe que yo le suplo su necesidad. Él termina la hora de la oración, la hora de la instrucción, y cuando ya necesita irse a descansar, el Señor le tiene preparada, ¿y qué habitación? Porque era una empresaria, recuerde. A mí me pasó en Florencia cuando comencé mi misión. Nosotros llegábamos a los pueblos, Paujil, Doncello, San Vicente del Caguán, Florencia, fueron los municipios y ciudades que visitamos en ese sector. Y nosotros no conocíamos a nadie, en una época obviamente conflictiva por la parte de los alzados en armas, en una zona roja se llamaba, y pues llegar un grupo de 7 personas, misioneros todos, la mayoría solteros éramos, y llegar y uno empezar a incursionar, inmediatamente los ojos de las autoridades estaban sobre nosotros, no eran estos unos de esos compañeros. Entonces nos tocaba ir a la policía, nos tocaba ir a la alcaldía, nos tocaba ir a la iglesia y presentarnos. Somos misioneros, este es nuestro papel, esta es nuestra tarea, vamos a estar 8 días aquí y normalmente no llegábamos con alojamiento. Dependíamos y confiábamos en que Dios lo tenía preparado para nosotros. Y entonces cuando llegábamos, en el caso específico de Doncello, una ciudad allí en Caquetá, llegamos a la alcaldía y nos presentamos, hablamos con el alcalde, le dijimos que era la misión que íbamos a cumplir, y la secretaria de la alcaldía nos escuchó y le pareció, como a Lidia, agradable lo que oía, y dijo, ¿sabe qué? ¿Ustedes tienen alojamiento? Y nosotros dijimos, no tenemos. Muy bien, se quedan en mi casa esta noche, dijo. Así fue. La invitación de una, no nos conocíamos, éramos 7 personas, 4 varones, 3 mujeres, y a todos nos dio alojamiento. Nos dijo, a las 5 de la tarde salgo, estén aquí, nos vamos para la casa y allá los alojó. Y empezamos a salir del pueblo, y cuando empezamos a dejar el pueblo atrás dijimos, bueno, será una finca, ¿no? Una hacienda, porque ya no es en el pueblo.
Esperamos encontrar una casa grande. Para 7 personas uno tiene que tener una casa grande. Y cuando empezamos a salir y empezamos a caminar ya zona rural, de pronto llegamos a un lugar donde ella se desvía del camino y vimos una casita muy pequeña ahí abajo. Entonces pensamos que era la casa del administrador de la finca, que tenía las llaves. Ella bajó, descendió, y cuando nosotros nos quedamos esperando que ella cogiera las llaves y subiera, nos llama y dice, vengan. Bueno, vamos, y esa era su casa. Una casa de 2 habitaciones, donde una de las habitaciones era habitación y cocina, donde vivía con 4 miembros de su familia, sus padres y un hermano más. Y nos estaba alojando a 7. Esos son los milagros que uno ve. Gente que Dios prepara su corazón. Claro, esa noche tuvimos que decirle, mira, con todo el cariño que lo haces, nosotros lo aceptamos, pero obviamente entendemos que las condiciones son muy limitadas. Entonces nos vamos a quedar los varones aquí, y ellos lo pasaron los 4 a una habitación, nos dejaron la otra habitación, y a las niñas las ubicamos en otro espacio que nos habían ofrecido durante el día, que habíamos rechazado porque considerábamos que íbamos a ir a una suntuosa hacienda. De ahí comimos. ¿Y sabe qué platos usábamos? El mismo. No los mismos, el mismo que usaba uno acababa y le servían al otro y le servían al otro, y los mismos 4 miembros de familia. Esa fue una de las lecciones más importantes de mi vida. Porque uno llega a su casa y tiene que ser su plato y lo más limpio y lo único y y a veces Dios tiene que enseñarle a uno de que es lo que hay, y ese es el espíritu de misión en la vida. Uno no escoge las condiciones, uno asume la actitud en frente a las condiciones. Así que ahí aprendimos, los que más fuimos enseñados fuimos nosotros mismos. Muy bien, para cerrando el capítulo, ¿en qué estábamos? No, ya me acordé, qué bueno cuando uno podía hablar sin detenerse. Bueno, entonces Lidia abre su puerta, seguramente un poco más acomodada que esta niña en esta ciudad, y aloja a Pablo y a sus 3 compañeros de viaje. Y su casa ese día recibió a Jesús. De pronto ella venía orando hace mucho tiempo por su esposo, sus hijos, y no había tenido la ocasión de poderlos llevar a los pies de Cristo, pero este día que Pablo está allí, ellos reciben a Cristo. Así concluye esa siguiente escena. ¿Dios sabía lo que necesitaba Lidia? Sí. ¿Dios sabía lo que necesitaba la familia de Lidia? Sí. ¿Por qué no le permitió a Pablo ir a ir a Frigia, ir a Listra, a Derbe? ¿Por qué no? Porque necesitaba llegar a la familia de Lidia. Porque Dios por una sola persona puede moverse a un lugar. Dios no está esperando que se reúnan 50 y voy. No, hay una que tiene necesidad, hay una que clama, hay una que pide, ahí llego. Y Dios usa todas las circunstancias habidas y por haber para que sea la respuesta que se necesita. Ahí está Pablo. Usted no debe escoger dónde servir a Dios. Usted no debe poner condiciones de cómo servir a Dios. Usted debe estar dispuesta a donde Dios quiere dirigirle. Porque cuando usted deja que Dios lo haga, usted se va a encontrar con sorpresas como estas diciendo, mira todo lo que Dios hizo en una familia. Conversión de una familia entera. Muy bien, cerramos la cena. Ya con eso nos podemos ir a acostar tranquilos. La misión se cumplió. Por eso Dios no permitió. No, todavía no acabamos. Versículo número 16. Al final del 15 dice, y nos obligó a quedarnos allí. Bueno, esas son algunas mujeres, ¿no? Que le piden a uno y finalmente lo obligan. Pero bueno, dejémoslo ahí, eso no comento. 16. Aconteció que mientras íbamos a la oración, ¿el mismo día? No. La oración no es un día, sino cada vez que hay oportunidad hay que orar. ¿Cuántas veces oran los judíos? 3 veces al día. ¿Cuántos oran los musulmanes? 7 veces al día. ¿Cuántos oran los cristianos? A veces 1 vez al día. La oración es algo tan esporádico. Lo esperamos para cada 8 días cuando nos dirige la alabanza, orar. No, la oración es todos los días. Al día siguiente seguramente o 2 días después íbamos a la oración nuevamente. Y nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo que os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Oiga bien, iba Pablo
a la oración. Y no un día, aquí menciona varios días iba. Y cada vez que salían a la oración se les pegaba una niña, una joven, que tenía una reputación en el pueblo. ¿De qué? De adivina. Tenía un espíritu de adivinación. ¿Existe? Sí. Sí existe espíritu de adivinación. No crea que todo lo que usted oye en la calle es mentira. Es verdad, existen adivinos. Solo que lo que ellos encaminan no es la voluntad de Dios. Es diferente. Porque la gente dice, no, yo no creo en esos charlatanes. Hay gente que a usted lo deslumbraría si lo escuchara. Por eso cuando consultan medium y que no, tráigame a un pariente que se murió, y de pronto el pariente viene y le dice cosas a usted que solamente ese pariente sabía, y usted dice, esto es serio. Sí, es serio, porque es un mundo espiritual que existe, y la adivinación existe, y el diablo existe. Que no hablemos de él muy seguido es otra cosa, pero que sabemos que existe, existe, y que tiene poder, lo tiene. Ella adivinaba y tenía reputación en el pueblo, y los que la usaban a ella se enriquecían. ¿Cuánto le cobran a usted por una cita de estas? Ya nadie se atreve a decir cuánto porque se descubre. ¿Cuánto fue la última vez que pagó? Porque hay cristianos que todavía los consultan. ¿Qué tiene de malo? Es espiritual. ¿Quién dijo? Sí, tiene mucho de malo. Si usted tiene a Dios, suficiente consejo. ¿No estamos viendo que Dios puede dirigir a las personas por el Espíritu Santo a la voluntad que Él tiene preparada? ¿Por qué tenemos que auxiliarnos y ayudarnos con otras cosas que lo único que hacen es dañarnos? Y esta muchacha, ¿sabe qué salía a decir todos los días acompañando a Pablo camino a la oración? Estos son hombres del Dios Altísimo que vienen a anunciarnos el Evangelio de Salvación. Escúchenlo, mejor ni la W, ni Blue Radio, ninguna de esas tanta publicidad gratuita, ¿o no? Y cada vez que Pablo salía, esa muchacha detrás diciéndole eso, me imagino que la gente decía, si esta tiene reputación de adivina, y si viene a decir que estos hombres vale la pena escucharlos, pues unámonos. ¿No sería bueno? Es una publicidad gratuita. Y seguramente mucha gente se iba pegando porque la pelada iba diciendo que debían escucharlo, y ahí se iban pegando. Hasta que un día, porque pasaron varios días, hasta que un día Pablo dijo, un momentico, ya no más. Y se voltea y le dice a la niña, en el nombre de Jesús, sal de ella. Menos mal que se lo dijo así, porque hay otros que dicen, salte, y empieza la niña a saltar. Le dijo sal de ella. ¿A quién le estaba hablando? Al espíritu de adivinación que había en ella. Esa no era una habilidad natural de ella, eso era una acción del demonio en la vida de ella. Endemoniada estaba. Y cuando le dice sal de ella, dice que inmediatamente el espíritu de adivinación salió y la dejó. ¿Cómo la dejó? Taradita, brutica, se perdió el negocio, ¿o no? Porque ya no tenía la capacidad de adivinar. Oiga bien, ¿por qué no lo había hecho antes? Hay algo que en la Biblia se llama el discernimiento. Y eso es la capacidad de ver lo que no es evidente por los sentidos. Y a veces nosotros el discernimiento no lo empleamos. Nosotros nos dejamos llevar por nuestra razón, lógica, inteligencia, argumentación, por las sensaciones, más las mujeres que los hombres. Es que yo tengo un pálpito, tengo un sentir, ¿cierto? Nos dejamos llevar por esas cosas. Pero desconocemos que tenemos una habilidad adicional que Dios nos ha dado, que se llama discernimiento espiritual. Que podemos ver lo que no es evidente a través de los sentidos. Y ahí es cuando de alguna manera Pablo dice, un momentico, esta niña por los sentidos, vale la pena tenerla ahí, nos hace publicidad todo el tiempo. Pero espiritualmente percibo que lo que tiene es ¿qué? Un espíritu de adivinación. Y lo reprende. Le da libertad a la niña porque queda libre. ¿Sabe qué significa eso? Que estaba cautiva. La libera. Eso es una liberación. No nos quedemos con las películas del exorcista, esas cosas. Pensemos en una persona que está dominada por un demonio, está cautiva. Lo que hacemos cuando es liberada es que le damos libertad. Esa niña quedó libre. Claro, le trajo un prejuicio a quienes la usaban. Y ahí es donde comienza la siguiente escena. Entonces, Lidia recibe a Cristo con su familia. Se encuentran con una mujer endemoniada, la liberan. Se le acaba el negocio a la niña, pero su vida empieza una nueva dimensión que Dios tenía para ella. Pero, versículo número
19. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, y rasgándole las ropas ordenaron azotarles con vara. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. El cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Consecuencia: en la primera los alojan en Hotel 5 estrellas. Qué bueno, estamos en la voluntad de Dios, las cosas están resultando, por eso Dios no nos permitió y nos guió hasta acá. Estamos dentro de la voluntad de Dios porque todas las cosas se están dando. Pero aquí, en esta segunda escena, cuando liberan a la mujer que está endemoniada, le dan libertad, inmediatamente se genera un problema. Se levantan los que están en contra y empiezan a acusarlo. Lo llevaron ante los magistrados, los jueces, y les dijeron: estos hombres están enseñando cosas que no nos es permitido ni hacer ni recibir, así que les enjuiciamos. Y lo recibieron pensando que eran ¿qué? Judíos. Y recuerde que Timoteo era griego y Pablo había nacido en una ciudad que era romana, tenía doble ciudadanía. Pero pensaron que todos, que como estaba Lucas y como estaba Silas, esos todos son judíos y están enseñando a judaizarse. Entonces eso no es permitido porque somos ¿qué? Romanos. Ahí le faltó católicos, romanos, apostólicos. ¿Recuerda que a veces nosotros decíamos en nuestra tradición religiosa que decíamos? Es que yo soy católico, apostólico y romano. ¿Y cuál es el problema? Es que nosotros planteamos ciertas posiciones a veces tan sin sentido. ¿Es que acaso solamente los que son romanos son salvos? ¿Acaso solamente los católicos tienen derecho a la salvación? ¿Acaso solamente son los protestantes los que tienen derecho? ¿Acaso solamente son los que se congregan en una iglesia cristiana? ¿Sabe quién tiene derecho a la salvación? Una mujer como Lidia, que es creyente y necesita que su casa sea salva. Una mujer como la que estaba endemoniada y que necesita ser liberada. ¿Sabe quién necesita de Dios? Todo aquel que en su corazón experimenta la necesidad de ser libertado, de ser transformado, de ser cambiado. No importa su tradición religiosa. Y aquí es que nosotros somos romanos. Aquí no nos vienen a meter ese cuento. ¿Cuál cuento? Los prejuicios que nosotros manejamos nos impiden ver la gloria de Dios. Es que a mí no me van a engañar, a mí no me van a seducir, a mí no me van a engatusar. ¿Quién lo quiere engatusar? ¿Quién le quiere a usted seducir? ¿Sabe que lo que queremos es que usted con el Señor encuentre la verdad que necesita su corazón? Que usted con Él encuentre cuál es el camino, la verdad, la vida, y que usted la experimente. Quítese tanto prejuicio, por Dios. Y dígale a Dios sinceramente: Señor, si esto es tuyo, guíame. Si no es tuyo, sácame. Y le pido que lo haga la oración. Señor, si esta iglesia es una iglesia donde tú me puedes edificar, permíteme estar. Si no es así, sácame. Pero deje que el Señor lo saque. Deje que el Señor lo saque. ¿Me entiende? Y así hágalo en cualquier iglesia donde usted vaya, no me interesa. Lo que quiero decirle es que Dios no es un Dios que está exclusivamente en determinadas iglesias. Dios se mueve como Él quiere. La multigracia de Dios se mueve de las formas que uno menos espera. Pero nosotros no podemos permitir eso. ¿Y sabe qué hicieron? Actuaron arbitrariamente, porque a toda persona tiene que primero juzgársele, condenársele, sentenciarle y luego sí viene la pena. A esto les dieron la pena de una vez. ¿Qué hicieron? Lo flagelaron, les dieron con vara y los metieron en la cárcel sin haberles escuchado, sin haberles juzgado, sin haber escuchado los argumentos, sino simplemente la acusación que traían los que habían perdido el negocio. Y los echaron a la cárcel. Bueno, ahí comienza el bocadillo a mordiscos, la vaca tuerce el rabo. ¿O no? Porque hasta ahora todo bueno. Lidia recibió a Cristo con su familia. La muchacha endemoniada se libera, pero ahora ¿dónde están? En la cárcel. Y habiendo sido azotados. Entonces Pablo y Silas, parece que fueron los dos que fueron a parar a la cárcel. Pablo y Silas en la cárcel diciendo: oiga, como que nos equivocamos.
Como que debíamos haber insistido en irnos hacia Frigia, debimos haber insistido en irnos hacia donde nosotros teníamos proyectado, no dejar que ese sentir que del Espíritu Santo, que viniéramos a Macedonia, mire a dónde fuimos a templar. Esta no debe ser la voluntad de Dios para mi vida, ¿o no? No es lo que piensan muchos cristianos cuando las cosas no salen siempre como esperan. Los que se casan, enamoradísimos, le bajarían la luna, la llevarían a Marte con tiquete de regreso, sí. ¿Me entiende? Pero después de unos años, cuando las cosas se ponen difíciles, responsabilidades, compromisos, oiga, yo como que me equivoqué, como que no era la voluntad de Dios para mi vida, cristiano estoy hablando, no hablo de los no cristianos porque pues es más fácil para nosotros, como que no era la voluntad de Dios. Mi mamá me estaba hablando, yo creo que era el Señor la que me decía, ¿recuerdan? Y por eso muchos están diciendo, yo me equivoqué, me separo y le pido perdón al Señor y que, momentico, no todo es tan fácil como usted quisiera, no todo es tan sencillo como usted esperaría. Hay momentos que haciendo la voluntad de Dios vienen situaciones como estas, que nos encontramos en una cárcel, en el último pasillo de la cárcel, amarrados con cadenas porque les pusieron cepo, donde mis espaldas están sangrando porque me acaban de dar palo, y donde yo me estoy sentando a preguntar, ¿y era la voluntad de Dios que yo terminara acá? Sí, era la voluntad de Dios. Sí, era la voluntad de Dios, porque no siempre la voluntad de Dios es que le va a dar todo lo que usted quiere. Porque hoy nos estamos metiendo en un evangelio que pídele al Señor todo lo que quiera y el Señor correrá a servirte. No, el Señor es el que tiene que pedirnos a nosotros qué es lo que Él quiere. Yo no tengo que andarle diciendo al Señor, yo quiero servirte y tengo un vivo llamado a Miami, no sé por qué. Últimamente todos los pastores se van para Miami, no sé, que Miami es tan pervertida que necesita que todos los pastores estén metidos en Miami. No, es que las condiciones, si hay agua caliente, si hay clima, si hay buenas camas, si... ¿Quién dijo? ¿Quién dijo que somos nosotros los que escogemos el lugar de servicio? Es el Señor el que escoge el lugar. Y el Señor es el que prepara circunstancias y a través de las circunstancias se va moviendo a través de nuestras vidas. Y hay un nivel de dolor que hay que asumir, ¿o no? Y esto no es un nivel sacrificial de que yo quiero sufrir, por favor, deme palo esta tarde y métame en una cárcel. Olvídese eso. Ya con lo que la vida tiene suficiente de aflicción y dolor. Ya a veces es difícil, a veces es duro. Pero ¿sabe qué? Hay que seguir firmes. Estábamos haciendo lo que Dios nos llamó a hacer. Estábamos en el lugar donde Dios quería que lo hiciéramos. Estábamos viendo los resultados de Dios. Muy bien, esto también forma parte de la voluntad de Dios. Esto también forma parte del propósito de Dios en nuestras vidas. Así que no excluya el dolor a veces, el sufrimiento a veces de su vida. Eso también a veces está incluido en el proceso. No estoy llamando a aspectos sacrificiales, a vivir sufriendo para encomendarle mi sufrimiento al Señor y que con ello me perdone, con ello me dé vida eterna. Eso ya lo tiene ganado. Estoy diciéndole que hacer la voluntad de Dios a veces es difícil. Porque hay gente que se va a levantar contra usted y se va a oponer a lo que usted hace. Y aunque sea de beneficio para Lidia, aunque sea de beneficio para una muchacha que estaba esclava, atada, endemoniada, para otros no lo van a ver así y van a venir contra usted. Manténgase fiel y firme. ¿Cómo se puede uno mantener fiel y firme en eso? De pronto usted está en una cárcel y esté golpeado, no una cárcel como la de Filipo. De pronto su cárcel es financiera, su cárcel es de quebranto relacional, su cárcel es de salud y sus dolores son dolores de ser traicionado, traicionada, de haber perdido el trabajo de muchos años, tantas cosas. Ese puede ser su dolor ahora. Y usted está sentado ahí atado, no se puede mover, está, Señor, tu voluntad, pero creo que estaba haciendo lo que tú me llamaste a hacer. Muy bien, si es así, versículo 25. Los de la música me preparan una canción que se llama Dios tiene el control, gracias. Yo hablo con el Señor así a veces. El 25, ¿qué dice? Pero a medianoche, o sea que no habían podido dormir. ¿Quién va a dormir con una cuerera como la que le acaban de dar? ¿Cierto? Y amarrado a una cárcel. Y preguntándose uno ahí, ¿será la voluntad de Dios? ¿Será la voluntad de Dios? Pero ¿sabe qué? Ellos no estaban preguntándose cuál era la voluntad de Dios. Ellos estaban diciendo, pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Por Dios, estos tienen que estar locos. Les dieron no en la espalda, en la cabeza. ¿Cómo en esas condiciones? ¿Cómo en esas situaciones?
cómo en ese dolor que están viviendo pueden orar y cantar a Dios, y no cantar pasito para no despertar a los otros. Estaban armando una guachafita y todos los presos en la cárcel los oían. Yo me imagino que más de un preso, bueno, por lo menos un rato de esparcimiento, porque esta rutina de aquí estar uno metido todo el tiempo con lo mismo, dejémoslos que canten. Y otros estaban diciendo, oiga, ¿esos no fueron los que le dieron palo? ¿Esos no son los que están encerrados en la última celda? ¿Esos no son los que están amarrados con cadena? Oiga, ¿y esos por qué cantan como cantan? ¿Y qué canciones cantarían? 4 cirios encendidos alrededor del ataúd. Esas no eran las canciones de despecho. ¿Cuáles eran las canciones? Soy libre, el Espíritu me ha hecho libre en la voluntad de Dios. Bueno, yo no soy tan buen cantante como ellos seguramente, pero estaban cantando y los presos los oían. Y los presos atentos, medianoche, esos hombres, ¿cómo es posible que canten en medio de esas adversidades? Porque confían en que están haciendo lo que Dios quiere que hagan, aunque muchas veces es doloroso. Y están en ese plan cantando y haciendo oración, cuando en el versículo 26, entonces sobrevino de repente un gran terremoto, claro, con esas voces hasta la tierra estremece, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. ¿Saben qué sucede cuando uno en los peores momentos de su vida empieza a orar, empieza a cantar, dirigido por el Espíritu Santo? ¿Sabe qué? Comienza a temblar alrededor. Y todo lo que me limita, todo lo que me esclaviza, todo lo que me ata, empieza a caer delante de uno, sin hacer daño. Está en una cárcel, está metido en una celda, está amarrado con cadenas, empieza un terremoto a darse, empieza a caerse la cárcel y no salen mal librados. Las puertas se abren, las cadenas se caen y quedan ¿qué? Libres. Y entonces Pablo le dice así: las pilas, corramos, es nuestra oportunidad. Pues imagínense, son presos. Y si la cárcel se cae, ¿qué es lo que espera un preso? Corra, hermano, que esta es la oportunidad. Nosotros orando y mire la ocasión. No, ¿sabe qué? Se levanta el carcelero, versículo número 27, despertando el carcelero, el único dormido, y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagan ningún mal, pues todos estamos aquí. El carcelero se levanta, ve eso en desorden, diciendo: no, aquí se nos volaron todos, y como soy el responsable, a mí me van a matar, así que vayamos adelantando la cosa. Está a punto de suicidarse. Cuando Pablo le ve y le dice: no te hagan ningún daño, ¿qué dice al final? Todos estamos aquí. ¿Qué preso se queda? Bueno, Pablo y Silas, porque sabían que estaban haciendo la voluntad de Dios, pero los demás, ¿por qué quedaron? ¿Por qué rodearon a Pablo? Pablo estaba con todos los demás y seguramente revisando cómo están. ¿Están bien? Sí, estamos todos bien. Muy bien, aquí estamos todos. Porque habían encontrado algo que en la cárcel necesitaban. ¿Qué? Libertad. No la libertad física, ya la tenían. ¿Por qué no se fueron? Porque estaban buscando esa otra que la niña había encontrado horas antes. La libertad en su interior, la libertad espiritual, la libertad en su mente, la libertad en sus actitudes, la libertad en sus acciones. Ser realmente libre. Hay presos que son libres y hay libres que están presos. Las peores cadenas, las peores puertas no son las de las cárceles, son las que llevamos nosotros en nuestro interior. Y Dios quiere liberarnos, y a veces situaciones difíciles producen una liberación. De pronto Pablo y Silas empiezan a ver que todo el mundo se queda ahí, que el carcelero se va a matar, y lo llaman: no, tranquilo, aquí estamos todos. Oiga, como que esto forma parte del plan de Dios, ¿no? Doloroso, porque todavía sus espaldas sangran, todavía el dolor está en sus vidas, acaban de ver algo extraordinario. No me vengan los científicos a decir: vamos a buscar que hubo un terremoto en esa época, qué casualidad. Medianoche estaban orando, estaban cantando, unos que estaban golpeados, presos injustamente, y hubo un terremoto. Casualidades. Métalo en un índice de probabilidad y a usted le daría a uno quién sabe en cuántos millones que suceda. Eso no es casualidad. Dios está interviniendo en las peores circunstancias de nuestras vidas, y lo está haciendo para producir grandes beneficios. De pronto no para usted directamente, sino para otros. Sus trasnochos, sus esfuerzos, sus trabajos. Y usted a veces dice: todo lo que esto me cuesta. Pero piense, y los que van a recibir el fruto de ese esfuerzo, de ese trabajo, ¿en cuánto se van a beneficiar? Y era lo que Dios quería, que tú los beneficiaras.
y te tocó a ti pagar la cuota de sufrimiento por ello, la cuota de dolor por ello. Pero ¿sabes qué? Te da significado al dolor. Porque lo mejor que hay en la vida es que cuando viene el dolor tenga significado, que tenga razón. Con nuestros hijos, cuando los vemos hoy crecidos, teniendo sus hijos, y cuando recordamos con nuestra esposa los momentos difíciles que tuvimos, los momentos de crisis que tuvimos, ¿qué decimos? Valió la pena perseverar. Porque perfectamente hubiéramos podido botar la maleta, pero ¿sabe qué? Perseveramos y hoy vemos el resultado. Ese dolor tiene significado. La vida cristiana incluye dolor. Pregúntele a Jesús. Estando en la cruz dijo: Padre, perdónalos. El significado de estar aquí es que ellos no saben lo que hacen y tú tienes que hablarles, Señor. Eso es lo que Pablo está diciendo. ¿Y sabe qué hizo el carcelero entonces? Versículo 28. ¿Qué? 29. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándole les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para reconstruir la cárcel y que mañana no me venga? No está pensando en la cárcel, no está pensando en los presos, está pensando en ¿qué? ¿Qué he de hacer para ser salvo? Entiendo que hay algo más aquí de lo físico, de lo político, hay algo más de lo social, hay algo espiritual. ¿Qué debo hacer para ser salvo? ¿Sabe qué? La gente tiene que llegar a esa conclusión. Las cosas no solamente son materiales, las cosas no solamente son políticas, las cosas no solamente son relacionales, las cosas tienen un fundamento espiritual. Y ahí es donde el hombre dice: ¿qué debo hacer para ser salvo? Ahora la pregunta es buena, porque lo primero que nosotros preguntamos es: ¿y a usted qué le obligan en la iglesia a hacer? ¿Uno qué debe hacer para ser salvo? Porque se supone que uno debe hacer algo, ¿no? Entonces, ¿qué es? Que tengo que ir todos los 8 días, cada 8 días a la iglesia, que tengo que reunirme en grupos células, que tengo que recibir cita de edificación, que tengo que diezmar, que tengo que ir a hacer trabajo social, ¿qué es lo que tengo que hacer? Porque nosotros siempre vivimos en función de ¿qué? Hacer. ¿Qué debo hacer para ser salvo? ¿Y cómo le responde Pablo? Ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Qué debe hacer? No debe hacer sino creer. Cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Cree. Nosotros nos gusta montar una cantidad de cosas que hacer. Es que si yo hago, no tienes que hacer, tienes que creer. Cuando tú creas, eres salvo. Y al ser salvo, Dios te habilita y te capacita para muchas cosas que vas a hacer. Pero lo importante no es hacer, es creer. ¿Crees tú en el Señor Jesús como tu Señor y Salvador? ¿Has aceptado a Jesús como el que debe gobernar tu vida porque todo lo demás se ha caído alrededor tuyo? Eso está diciendo el carcelero. ¿Qué debo hacer? No tengo ya trabajo, seguramente me van a juzgar. ¿Qué debo hacer para...? No, solamente cree y serás salvo, tú y tu casa. Y entonces el carcelero en el versículo número 32 le dice: y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomando en aquella misma hora de la noche, le lavó las heridas y enseguida se bautizó con todos los suyos. Y llevándolos a su casa les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído en Dios. Otra familia salvada. Y quién sabe, no nos dicen de los presos cuántos. Pero qué interesante que todo el capítulo, desde que el Espíritu Santo está molestando a Pablo para que no por aquí, no por allá, no por acá, sino por acá, empieza a entrar dentro de un plan que Dios tenía organizado para él. Un plan que trae cosas especiales, espectaculares. Lidia, que lo lleva a alojarse en una buena casa esa noche porque no tenían alojamiento. Después la muchacha que tenía espíritu de adivinación y es liberada. Y después la cárcel. Situaciones diferentes, pero todas ellas dentro de ¿qué? La dirección de Dios para su vida. Y en todas ellas beneficio para otros. Porque Pablo, ¿en qué se beneficiaba de esto? Yo me imagino después de unos años y ya reuniéndose con sus discípulos diciendo: vamos a revisar las marcas del discipulado. Esta fue en Filipo, esta fue en Grecia, esta, recuerda, porque no fue la primera y única vez que le dieron en la cabeza. Una vez lo apedrearon a tal punto que la gente había pensado que Pablo estaba muerto y lo abandonaron. Y los discípulos fueron a recoger los seguros para enterrarlo y se dieron cuenta que el hombre respiraba todavía. Y le ayudan a quitar todas las piedras de encima, a sacudirlo, y Pablo se levanta y dice: bueno, ¿y cuál es la siguiente ciudad? ¿Cómo así? El hombre era masoquista, a veces algunos tienen ese llamado. No era masoquista, entendía que la misión de Dios incluye momentos gloriosos y momentos difíciles. Pero si está dentro de la voluntad de Dios, es lo que debo hacer.
Así que en el nombre de Jesús, bajo la guía del Espíritu Santo, en oración, encuentre siempre la dirección de Dios y seguramente todo lo que acontezca, lo que a usted le parezca bueno y lo que no le parezca bueno, lo que sea muy agradable y lo que sea desagradable, lo que le causa risa y le causa llanto, todo tendrá un propósito y sentido. Y al final de cuentas, cuando Pablo se presenta a la presencia de Dios, ¿qué le dice el Señor? Buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Pablo lo había sido, un hombre fiel, independiente de las circunstancias. Termina en el versículo 40 para ese capítulo. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia, habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Mire quién consuela a quién. El que está lastimado, el que está golpeado, el que fue metido injustamente a la cárcel, él es el que sale a ¿qué? Consolar a otros. ¿Qué tal? Eso es lo que la gente debe ver en los cristianos. Oiga, usted pasando por las mismas que yo paso, y usted se ve tranquilo, en paz, y al contrario, me anima a que tenga fe. Cuando usted se encuentra con una persona, normalmente hace eso. Si se encuentra un no cristiano con un no cristiano que le dice, sí hermano, llevados este gobierno, lo que nos dejaron, lo que viene, lo que se ponen los dos a llorar, terminan llorando los dos diciendo no hay nada que hacer. En cambio, cuando se encuentran con un cristiano, aún con lastimada su espalda por los látigos, la flagelación, diciéndole, ¿sabes qué? Tranquilo, Dios tiene respuesta, porque Dios siempre tiene el control. Cuando usted deja que Dios tome el control, todas las cosas siempre serán para bien. Le voy a invitar a que cierre sus ojos por un momento y perdóneme los 5 minutos adicionales que me tomé y los otros 30 que voy a seguir aquí. Mentira, vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios, vamos a escuchar esta canción. Cierre sus ojos y no piense en nada ni en nadie más por ahora. Solamente piense en que Dios está al frente de todas las cosas. Siempre tiene el control. ¿Por qué desesperarme? Dios siempre tiene el control. ¿Por qué atemorizarme? Dios siempre tiene el control. ¿Por qué cuestionarle? Y aunque no entienda lo que sucede, vivo tranquilo, yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control. Soy bendecido, duermo tranquilo, yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control. Dios siempre tiene el control. Vivo tranquilo, yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control. Soy bendecido, duermo tranquilo, yo vivo en paz,
Señor, te queremos orar en este momento pidiéndote esa misma sensibilidad que tenía Pablo para percibir la dirección de tu Santo Espíritu en todas las circunstancias. Permítenos, estamos en este tiempo clamando porque junto con la oración el Espíritu Santo nos dirija, así como dirigía a Pablo, para encontrar que tú tenías todo preparado, no necesariamente conforme lo que nosotros habíamos planeado, sino que tú muchas veces encauzas nuestro caminar por situaciones y circunstancias que no siempre comprendemos, pero en las que finalmente siempre confiamos, porque tú tienes el control de todo. No hay nada que se te haya escapado, jamás nada te sorprenderá a ti, jamás nada te dirá, se salió, no está dentro del radar. Siempre estemos ahí, siempre estaremos ahí. Siempre tú sabrás dónde, en qué momento, qué circunstancia estamos atravesando, y todas las vas a usar conforme a tu propósito. Yo te oro por los que, como Lidia, Señor, están viendo gran bendición en ellos, en sus vidas, en sus familias, en sus negocios. Qué bueno, Señor. Sigue actuando, sigue obrando poderosamente. Muchos más como ella están para ser alcanzados. Te oro como por aquella niña adivina, con un espíritu que le tenía oprimida, presa, de la cual otros se beneficiaban. Ella simplemente era un instrumento para ganancia de otros. Señor, ¿cuántos se encuentran hoy día así? ¿Cuántos se encuentran esclavizados por otros, esclavizados de otras situaciones? ¿Cuántos necesitan ser libertados, Señor? Por favor, en el nombre de Jesús, libera, suelta, desata las cosas que en nuestras vidas nos limitan para ver tu gloria. Danos libertad, Señor. Permite en el nombre de Jesús que quien tenga y experimente en este momento presión en su vida sea liberado, sea liberada. Que aquello que nos había oprimido y nos había mantenido esclavos y ocultos todo el tiempo, nos permitas de ello librarnos y salir a la luz admirable, Señor. Gracias te damos por tantos que están siendo liberados, que están siendo libres en este momento para ti. Y también por los que vendrán, que experimentarán la libertad tuya. Y te damos gracias, Señor, por todos aquellos presos en esa cárcel, por el carcelero, por su familia y por lo que tú hiciste con Pablo y Silas para que ellos también te conocieran. Seguramente si la agenda de Pablo después de Lidia, después de la niña divina, hubiese seguido, a lo mejor la cárcel no estaba incluida dentro de su programa evangelístico. Pero tú usaste las circunstancias para que allí también los presos, teniendo libertad de irse, se quedaran a escuchar que tú eres el que verdaderamente liberas, porque si Cristo nos hace libres, somos verdaderamente libres. Así, Señor, gracias te damos, porque tú tienes el control de todas las cosas. Y como esta canción bien lo dice, Señor, aunque a veces no lo entendamos, no vamos a entrar a argumentar, a razonar, a pelear por ello. Vamos a confiar en que tú nos encaminarás y nos mostrarás siempre lo que ya tenías preparado. Que aún en medio de las peores aflicciones que podamos pasar, los momentos más difíciles que podamos atravesar, podamos levantarnos a consolar a otros. No a buscar ser consolados, sino a consolar, a ayudar, a alentar a otros que similares o peores condiciones a veces se encuentran. Que vean en nosotros el testimonio de hombres y mujeres que conocemos a quién servimos y que sabemos que es lo mejor que podemos hacer en la vida. Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios use tu vida
como hasta ahora lo siga haciendo poderosamente. Que cuando tenga el Espíritu Santo que estorbarte en algo que aún siendo bueno no es la voluntad de Dios, lo haga, para que puedas entender cuál es el camino que Dios tenía, para que las cosas excelentes de Dios lleguen a tu vida, para que a través de ti muchos sean beneficiados con ello. No te canses, no te des por vencido. Simplemente la pregunta del carcelero fue: ¿qué debo hacer para ser salvo? Lo único que tienes que hacer es creer en el Señor Jesús. Cree en Él con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Confía y espera en Él, y Él hará, demostrará su salvación y su bendición. Te damos gracias en esta noche. Te pedimos nos permitas reflexionar, meditar, háblanos y permite que podamos aprender la lección que tenías. Guíanos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, hoy y siempre, Señor. Amén y amén. Muy bien, que